no le faltó su coro. Ramón Sampedro, con su testamento público, se aleja del acto suicida. Ramón Sampedro, con su muerte, logró la inmortalidad. La tragedia no es el drama. La diferencia está en que en la tragedia la muerte es inevitable, mientras que en el drama la muerte es debida a un azar adverso. El accidente que provocó la invalidez de Ramón Sampedro fue algo dramático. Su muerte fue trágica. Sería mejor no hacer un drama de su muerte. He querido comenzar por la lectura de este artículo de prensa del año 2005, porque creo que encuadra los ejes fundamentales de mi intervención de hoy sobre la muerte voluntaria. Cuando, como decía antes, Miguel Anxo me propuso el título Razones para morir, lo primero que me evocó el título es que si hay razones para morir, morir es un acto y no es un pasaje al acto. Esto, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la dimensión clínica, es fundamental. Es decir, sitúa la eutanasia como algo absolutamente diferente al suicidio. Incluso la expresión de suicidio asistido sería en sí misma contradictoria, porque el suicidio es un acto solitario que prescinde del otro, como decía. El suicidio supone la abolición de todo tipo de demanda. En realidad, el pasaje al acto suicida es cuando ya no hay nada que pedir y la eutanasia se pide. Mientras que la eutanasia implica una conversación, pasa por la conversación con los otros. Es decir, la eutanasia no es sin razones. Y esas razones modifican a todos los que participan en el proceso, especialmente al paciente y al médico. Por eso es un auténtico acto. Y conviene distinguir muy bien entre acto, pasaje al acto y acting out, como se hace en la clínica psiquiátrica, psicológica, psicoanalítica. ¿Qué es un acto? Un acto no es cualquier conducta, no es una actuación, no es tampoco un acting out ni un pasaje al acto. Jacques Lacan hizo aportaciones fundamentales para elucidar estos conceptos. El pasaje al acto es un intento radical de separarse del otro. El sujeto actúa la separación, pero operando con su propia pérdida. La separación se realiza siendo él el objeto que se pierde. Normalmente el pasaje al acto deriva de la angustia. Cuando la angustia es insoportable, cuando la angustia divide al sujeto y es intolerable, el pasaje al acto supone que esa división no se soporta más. Y entonces el sujeto no tiene otra alternativa que salir de la escena. Es un modo de acabar con la angustia insoportable, de terminar con la situación. Por eso, el paradigma del pasaje al acto es el acto suicida. Es un acto que excluye al otro de la demanda y del deseo. Es el acto que se impone cuando ya ninguna palabra tiene sentido, cuando ya no hay nada que pedir. El acting out, por el contrario, concierne al deseo y a su causa.
en contra del pasaje al acto es una llamada al sentido. El otro es mantenido en su lugar, es decir, en el acting se llama al otro, y el sujeto actúa, muestra, pero sin comprender lo que hace. Entonces, ¿qué es un acto? Para Lacan, el acto, a secas, lo estoy citando, da lugar a un decir cuyo sujeto cambia. Entonces, el acto incluye el decir, no es sin el otro del lenguaje, pero supone una transformación del sujeto. El sujeto no es el mismo antes y después del acto. Por eso, el acto tampoco se inscribe en la lógica de la repetición. Un auténtico acto no se repite, es único. Y el acto agujerea la red de semblantes y de ficciones en las que se sostenía previamente el mundo simbólico de un sujeto o de una comunidad. Entonces, el acto separa en cierta medida del otro porque no participa de lo ya establecido y supone una transformación del sujeto. Marca un antes y un después, crea una realidad nueva. De algún modo, en el corazón de cualquier acto, como ha señalado Jacqueline Miller, hay un no proferido al otro y no hay un acto verdadero que no suponga el atravesamiento de un código, de una ley, como el acto de Ramón Sampedro. Por eso, el sujeto del acto, en cierta medida, es siempre un infractor. Todo acto, en este sentido, implica una separación del otro, pero no es la separación que se juega perdiéndose uno mismo, como en el acto suicida. Pero sí es verdad que todo auténtico acto es desde la soledad y la ausencia de garantías. Esto es importante para pensar la eutanasia. De todos modos, la dependencia del acto de sus consecuencias reintroduce al otro, lo que, como decía, lo distingue del pasaje al acto. El sujeto del acto es el que asume las consecuencias, cosa que cada vez es menos frecuente en general. El auténtico acto está abierto a una decisión que puede ser contingente e implica un sujeto que pone en juego su deseo. ¿Qué garantiza el acto? Nada. El acto no es del orden de la garantía, sino del orden del riesgo. Pero es un riesgo diferente al que está presente en la actuación descontrolada o impulsiva. Por eso no es un pasaje al acto, por eso no es un acting out. Si se quiere, en cierta medida, el acto es delincuente. Es lo que se observa en la historia, que todo acto es franqueamiento de un código, de una ley, respecto a lo cual es una infracción. Y es esa infracción lo que permite al acto reformar la codificación. Ese es el sentido de la decisión de Ramón Sampedro, que con su acto, delincuente, infractor, contribuye a reformar la codificación. Si la esencia del pensamiento general, es la duda, la del acto es la certeza. El acto, por otra parte, tiene lugar por un decir, o sea que no basta un hacer, es necesario un decir que marque y fije el acto. Y para que haya acto es necesario que el sujeto mismo sea cambiado por él. Y el acto comporta siempre la resolución de la indeterminación. La ética del acto.
Un acto para Lacan es lo que depende de sus consecuencias desde las primeras en producirse. Como decía, un acto siempre tiene una vertiente de soledad, un auténtico acto. Al contrario que las actuaciones que pueden ser influenciadas por otros. Pero, si bien el acto implica la soledad, no es solitario, no es sin el otro. Por eso, todo auténtico acto se hace ante testigos. Si un acto depende de sus consecuencias, es que está abierto al futuro, aunque sea el acto de acabar con la propia vida. Bien, sirva esta introducción de homenaje al acto de Ramón Sampedro. Ahora haré unas reflexiones psicoanalíticas sobre la muerte. Bajo el título La muerte es insignificante. Sigmund Freud escribió en 1915 su texto Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. En la segunda parte de este texto, redactado en el contexto de la Primera Guerra Mundial, nos dice que a pesar de sostener habitualmente que la muerte es cosa natural, lo estoy citando, indiscutible e inevitable, mostramos una patente inclinación a prescindir de la muerte, a eliminarla de la vida, a silenciarla. Y Freud expresa que la muerte propia es, desde luego, inimaginable. Y cuantas veces lo intentamos, podemos observar que continuamos siendo en ello meros espectadores. Lo estoy citando. En el fondo, dice Freud, nadie cree en su propia muerte. O lo que es lo mismo, que en lo inconsciente todos estamos convencidos de nuestra inmortalidad. Un poco más adelante añade: ante el muerto mismo adoptamos una actitud singular, como de admiración a alguien que ha llevado a cabo algo muy difícil. Freud se va a plantear la siguiente pregunta: ¿no habremos de confesar que con nuestra actitud civilizada ante la muerte nos hemos elevado una vez más muy por encima de nuestra condición y deberemos, por tanto, renunciar a la mentira y declarar la verdad? ¿No sería mejor dar a la muerte, en la realidad y en nuestros pensamientos, el lugar que le corresponde y dejar volver a la superficie nuestra actitud inconsciente ante la muerte, que hasta ahora hemos reprimido tan cuidadosamente? Freud afirma que hacer esto haría más soportable la vida. Y dice que el deber ético fundamental para todo sujeto será siempre, dice, el deber primero de todos los vivientes, soportar la vida. Pero dice que la ilusión pierde todo valor cuando nos lo estorba, es decir, cuando negamos la muerte. Y termina su reflexión con la siguiente frase: si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Vemos como Freud señala el carácter irrepresentable de la propia muerte. Pero por otra parte, la muerte solo puede ser objeto de pensamiento en el ser humano. Hay una frase de Jorge Luis Borges que me parece especialmente ilustrativa en este sentido. Borges dice: los animales no mueren, perecen.
porque la muerte solo es pensable en el registro humano. Es el mismo Borges que escribió lo siguiente: un solo hombre ha muerto en la Tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística. Es una adición imposible. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Es verdad, nadie muere acompañado. Bien, no en el sentido literal, pero no es pensable ni compartible la experiencia de la muerte propia. En el límite del fin, uno siempre está solo. La muerte propia, en ese límite, es imposible de compartir. No es pensable una comunidad de pensamiento, ni mucho menos de experiencia, sobre la muerte. La muerte es el único hecho absolutamente singular. Y es un impensable. Y todos los impensables hacen hablar mucho, hacen pensar mucho, precisamente por su carácter impensable. Precisamente porque cuando algo es impensable nunca se puede concluir sobre eso. Por eso fácilmente se convierten en síntomas obsesivos los impensables. La vida después de la muerte, si existe, los límites del universo, todos los impensables hacen pensar porque no hay conclusión. Y por eso se pueden convertir fácilmente en síntomas obsesivos. Por eso, ¿por qué? En cierta medida, por este carácter impensable, la necesidad de reflexión sobre la muerte está para muchos autores en el origen de la filosofía. Estamos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela. El filósofo gallego Francisco Sampedro, en su libro Figuras da Finitude, Figuras de la Finitud, que me hizo el honor de prologar, sitúa como el terror máximo del autoconocimiento la certeza de la propia muerte. Se trata de un saber imposible de admitir. Por eso hay que pensar tanto sobre la muerte, porque ningún saber, ninguna verdad le alcanza. Francisco Sampedro se refiere en su obra a Roland Barthes para situar el carácter indialéctico de la muerte como no sentido en bruto. Esto está emparentado con la tesis freudiana que acabo de mencionar de la no inscripción de la muerte en el inconsciente. El inconsciente miente lo real de la muerte. Por eso, la muerte no puede ser alcanzada en términos de verdad. Esto es lo que hizo a Lacan decir: la muerte es insignificante. Lo que el título de este apartado. Es un juego de palabras. La muerte es insignificante quiere decir que no puede ser significada. No puede ser representada. No hay en el código simbólico, en el otro de lo simbólico, en el lenguaje, nada que permita decir la muerte. Y es precisamente por esto que los rituales funerarios son universales. Están al origen de la cultura. ¿Por qué? Son universales porque vienen al lugar precisamente de la imposible representación de la muerte propia en particular. Es decir, es necesario el rito
porque no se puede representar la muerte. Son formas de recubrir ese agujero, ese impensable, la muerte es insignificante, no se puede significar. En cualquier caso, en cualquier reflexión sobre la muerte, especialmente en cualquier reflexión filosófica sobre la muerte, es inevitable referirnos a Heidegger. Para Heidegger, la muerte es el amo absoluto y la asunción del ser para la muerte la guía existencial. Heidegger propone renunciar a toda estrategia de domesticación de la muerte por el rito. Para Heidegger, el horizonte de la muerte da sentido a la vida y su asunción grandeza. Se trata de su cosmología imaginaria de ser en el mundo que le lleva a postular la transhumancia por la vida hasta el límite de la muerte. Si para Heidegger el sentido de la vida lo da la muerte, para Sartre la muerte se excluye del mundo, no es un límite que confiere sentido. Sartre se opone a Heidegger. Para Sartre la muerte no pasa por su internalización, ya que es impensable, ajena a toda subjetividad. La muerte aparece para Sartre como rapto de la vida. No concibe la muerte como espera. El ser humano no es para él el ser prometido a la muerte, es un ser prometido a la libertad en su carácter absoluto. Volviendo a Freud, que inició su obra, su reflexión, estableciendo un binarismo pulsional, la división entre eros y tánatos, pero que acabó unificando pulsión de vida y pulsión de muerte. En realidad, la gran aportación de Freud fue descubrir que hay algo en el sujeto que no quiere su propio bien, que la muerte infecta la vida. Esto es absolutamente así. De no ser así, no tendría mucho sentido la clínica sí. Si la muerte no infectase la vida, no habría alcoholismos, toxicomanías, anoresias. Si el médico recomienda al paciente que coma sin sal, comería sin sal. Pero esto no es así. En realidad, los consultorios médicos, psicológicos en general, son lugares fundamentalmente de tratamiento, en muchos casos, de la pulsión de muerte. Por supuesto, hay enfermedades que no responden a esta lógica. Pero muchos de los pacientes que se tratan sencillamente porque el empuje a ir más allá de la homeostasis, del equilibrio, del principio del placer, lleva a la compulsión, a la repetición, es decir, a la pulsión de muerte. Pero es una pulsión de muerte que se inicia como satisfacción. Es decir, hay una tendencia en el ser humano a ir a más allá del equilibrio. Y eso es la pulsión de muerte. El principio del placer estaría al servicio de que el placer durase, pero para eso habría que moderarlo. Y la tendencia del ser humano en general es a romper el equilibrio. Por eso la muerte infecta la vida. Y la pulsión, incluida la pulsión de muerte, se satisface siempre. Si es necesario, tomando al propio sujeto como objeto de su propia satisfacción sádica, de la satisfacción sádica de la pulsión.
La muerte es en Freud el nombre mayor de la castración. Por eso Lacan situará al inicio de su enseñanza la asunción de la muerte de clara resonancia heideggeriana como la conclusión lógica de la cura psicoanalítica. De algún modo, la muerte está presente en todas las pérdidas que estructuran el desarrollo del sujeto desde su mismo nacimiento. Todas las pérdidas de objeto evocan la muerte. Pero sin esas pérdidas, sin esos desprendimientos, para empezar, sin la pérdida del pecho en el destete, la primera pérdida, no hay vida. El desprendimiento del otro, el corte, es una experiencia de muerte sin la cual no es posible la vida. Una fantasía universal que todos hemos tenido es fantasear con nuestra propia muerte, con nuestra propia desaparición, con el escenario de esa muerte y lo que eso implicaría para el otro. Esto se hace especialmente en momentos en que todos los niños, por ejemplo, lo hacen. Es una fantasía particularmente importante en la infancia, en la que cuando el niño experimenta una sensación de desamor, se imagina su propia muerte y el efecto que produciría en el otro. Es decir, juega con su propia desaparición para saber qué lugar ocupa en el otro, qué es lo que el otro sentiría ante su propia muerte. El reverso de esta experiencia es la pérdida del otro, de otro fundamental en nuestra vida. Cuando esta pérdida no se puede digerir, como es en el caso del duelo patológico, es porque nos falta aquel para quien nosotros éramos su falta. Esto puede parecer un juego de palabras. No, lo intentaré explicar. Cuando realmente un duelo se convierte en patológico, no es porque hemos perdido la persona más importante para nosotros. Es porque nosotros éramos la persona más importante para esa persona. Es decir, nos falta aquel a quien no podíamos faltarle, aquel para quien éramos su falta, su necesidad. Y eso nos hace perder nuestro lugar en la vida. Y en ocasiones esto lleva a no poder sostenerse en la existencia a partir de esa pérdida. O a desencadenar un cuadro grave. Por ejemplo, muchas anoresias se desencadenan a partir de una pérdida. De una pérdida no dialectizable, no asimilable. Por otra parte, Lacan planteó desde los inicios de su obra, ya en su escrito sobre los complejos familiares en la formación del individuo, que la tendencia a la muerte es vivida por el hombre como objeto de un apetito. Lacan habla de los suicidios caracterizados como no violentos, alcoholismos, toxicomanías, anoresias, donde la tendencia a la muerte es vivida, como decía, como objeto de un apetito. En su abandono a la muerte, en muchos de estos casos, el sujeto busca retornar al seno de la madre. Volvamos de nuevo a Freud. Freud sitúa la relación con el otro en general en el registro de la culpa.
Y es verdad, los neuróticos comunes, es decir, la mayoría de todos nosotros, sufrimos de culpabilidad. La culpa es una constante habitual en nuestras vidas. Incluso nos culpamos de aquello que nadie nos culparía, porque la culpa es fundamentalmente un afecto propio de los inocentes. Los auténticos culpables, los psicópatas, no se sienten culpables. El neurótico padece de la deuda simbólica, los pecados familiares se heredan, pero padece también de la pasión de justificar su vida. Es decir, esta pasión de justificar su vida es una pasión neurótica. Que mi vida tenga sentido, que no haya pasado aquí por nada, que haya aportado algo a este mundo. Esta es una pasión neurótica que hace sufrir mucho. Porque en realidad la vida es injustificable. Y la pasión de justificarla mortifica. De algún modo es correlativa a la culpa misma por existir. Esto lleva a un cierto retorno del sadismo sobre el sujeto y sabemos que la conciencia de culpa, el sentimiento de culpa, es especialmente acuciante y típico de la neurosis obsesiva. Y el obsesivo tiene una relación muy especial con la muerte. La intenta engañar. Intenta engañar a la muerte con la que establece una relación de deseo. El obsesivo entra frecuentemente en la lucha a muerte por puro prestigio con ese otro semejante que en realidad es un alter ego, es su propio yo. Intenta negar la muerte, ese agujero simbólico en lo simbólico que es la muerte. Es decir, elige no creer en la muerte, el obsesivo. Por eso puede ser fácilmente novio de la muerte, como en la Legión. ¿Por qué? Porque piensa que la muerte nunca le llegará a él, que siempre será para el otro. Esto explica su confianza básica que tanto roza con la imprudencia. La muerte para el obsesivo siempre está en suspenso y por eso le suele llegar como un acto fallido. Es decir, puede ir a 200 por la carretera porque a él nunca le va a pasar nada. Por eso la muerte le llega como acto fallido, por negarla. El obsesivo también espera la muerte del otro hasta el fin de los tiempos, sin hacer nada. A veces espera la muerte del otro para vivir. Cuando el otro muera ya lo hará. Espera la muerte del otro pagando de esa manera el precio de estar él mismo muerto, de ser un muerto en vida. Así la muerte negada se convierte en amo absoluto de la vida. En un momento determinado, en Figuras da Finitude, Francisco Sampedro expresa que quizás la causa mayor de la esclavitud ante la muerte sea el fracaso vital. Y liga el sentimiento obsesivo frente a la finitud como un síntoma de fracaso vital. Es el fracaso derivado del temor a no haber vivido. Esto está muy relacionado con la necesidad de justificarla, la necesidad común que hablaba de justificar la existencia. Me viene ahora en asociación libre el título de Neruda, ¿no? Confieso que he vivido. Tiene que ver con la necesidad también de justificar la propia existencia.
Creo que aquí hay que hacer un apunte clínico fundamental, especialmente cuando, por ejemplo, hay una demanda de muerte digna o de eutanasia en concreto. Frente a la necesidad de justificar la existencia al final de la vida, creo que hay que oponer dignificarla y legitimarla. No justificarla, legitimarla, dignificarla. Puede parecer una cuestión de matiz, pero se trata de algo muy diferente. El intento de dignificar y legitimar la vida supone la asunción de la castración y la renuncia a una pretensión de dominio, porque no hay dominio posible frente a lo real de la muerte. Solo reconciliación con ese real que, como límite de la existencia, la funda. Y ahora iré a aspectos un poco más concretos relacionados con la demanda de eutanasia y los problemas médico, paciente, etcétera, relacionados con este tema. Para enfocar esta última parte de mi exposición, he tomado apoyo en aportaciones de colegas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis que están integrados en una red del Instituto del Campo Freudiano, que es la Red de Psicoanálisis y Medicina, y que ha trabajado últimamente sobre la LORE y sobre los aspectos relacionados con la muerte digna también. Me voy a referir en concreto a aportaciones que han hecho colegas como Araceli Teixidó de Barcelona, que es la coordinadora de la Red de Psicoanálisis y Medicina, Santiago Castellanos, que es psicoanalista y médico de familia en Madrid, Miguel Ángel Vázquez, que es psicoanalista y psicólogo clínico en el Hospital de Valencia, y Liana Velado, que es médica de familia y psicoanalista de A Coruña. La demanda de eutanasia en singular, o cuando el duelo es de uno mismo. Creo que esta cuestión de pensar que en la eutanasia el duelo es de uno mismo es fundamental para entender el proceso. Como avanzaba antes, el ser humano puede tener conciencia de saberse mortal, pero carece de una representación mental de la muerte. Como decía, frente a ese agujero vienen los ritos, las maniobras de la cultura para intentar hacer algo con ese imposible. Como ha señalado Santiago Castellanos, uno de estos colegas que he mencionado, se puede constatar que hay situaciones en las que está muy claro lo que hay que hacer cuando hay una demanda de eutanasia. Tanto del lado de la demanda del paciente como de la respuesta del profesional sanitario que lo atiende. En aquellos casos en que la demanda de eutanasia se propone a partir de enfermedades incurables que producen un extremo grado de sufrimiento, la respuesta del lado de la medicina es eficaz para aliviar el doloroso tramo final de la vida. Fue el mismo Sigmund Freud quien pidió la eutanasia en una situación irreparable. Una situación irreparable desde todos los puntos de vista. Y le pidió a su médico personal que ayudara a cancelar su vida. Fue a la edad de 83 años. Freud se había sometido ya a 33 operaciones
sufría un cáncer maxilar que le ocasionaba intenso sufrimiento desde hacía más de 15 años. El 21 de septiembre de 1939, estando junto a él su médico, el doctor Max Schur, Freud le tomó la mano y le preguntó si recordaba el contrato que ambos tenían. Usted prometió no dejarme en la estacada cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura y no tiene sentido. Terminemos. Schur cumplió su promesa de impedir que Freud sufriera innecesariamente, de modo que a pedido de este, y contando con el acuerdo de su hija Anna, le administró sucesivamente 3 dosis de morfina. Este es probablemente uno de los primeros casos documentados de una sedación terminal. Sin embargo, en otras situaciones, las coordenadas en las que se produce la demanda son mucho más complejas. Con la aprobación de la LORE, se definen los lugares que ocupa cada uno en relación a lo que regula la misma ley. La demanda del paciente, la de las familias, la del sistema sanitario y la respuesta del propio médico no siempre coinciden y puede ser necesario un tiempo para clarificarlas. Siempre sin perder de vista que es el paciente el sujeto de la demanda y del derecho. En esos momentos es fundamental dar lugar a la escucha de los pacientes y sus familias y poner en palabras lo que está en juego. Se dan situaciones muy variadas. Hay ocasiones en que frente a la enfermedad incurable son los familiares los que tienen o quieren hacerse cargo de las decisiones. Esto ocurre, por ejemplo, habitualmente con los hijos de personas de avanzada edad. Y también es habitual que a veces no exista acuerdo. Hay situaciones también en las que los familiares pueden tomar la delantera del propio enfermo y demandan al médico una solución rápida sin tener demasiado en cuenta la opinión del paciente, bajo el argumento de que no sufra demasiado por lo que le espera. También aquellas situaciones en que un deterioro cognitivo no garantiza que los pacientes puedan asumir plenamente una responsabilidad sobre la decisión a tomar. Un capítulo aparte, supongo que ha sido debatido o está en debate, son los casos clínicos con enfermedad mental grave, que plantean dificultades éticas muy particulares y en las que, al menos en mi conocimiento, no es fácil orientarse a partir de lo que la ley establece. El marco regulatorio parece que ofrece esa posibilidad, pero hay que tomar cada paciente y cada situación de manera singular y atender muy en particular en estos casos a la especificidad de lo que está en juego. Yo diría que precisamente en el ámbito de la salud mental es especialmente importante intentar elucidar que realmente se trata de eutanasia y no de un suicidio. Porque sería contradictorio que, por un lado, estemos pidiendo muchos más recursos para la lucha contra la epidemia suicida y, por otra, que no distinguiéramos finamente, aún reconociendo, es un tema muy complejo. Por un lado, defendemos que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra,
y que también una enfermedad mental puede llevar a un sufrimiento imposible de soportar, crónico, incurable, etc. Pero por otro, siempre tendemos a pensar que en este registro las cosas pueden no estar tan claras. Y es verdad que probablemente es un registro donde hay que hilar más finamente que cuando se trata pues, de un cáncer terminal, un ELA, etc. Bien, creo que aquí sí convendría hacer un trabajo y un trabajo muy especial en estos casos, porque, como insisto, sería incongruente estar demandando más recursos para prevenir el suicidio. Se me viene ahora a la cabeza una asociación, Miguel Ángel García Álvarez, presidente de DMD Galicia, fue el líder del movimiento para la prevención del suicidio en Galicia. Promovió una campaña, As Badaladas contra el Suicidio, en que cada día, porque en Galicia hay más o menos un suicidio al día, es una de las comunidades donde hay un índice mayor de suicidios. Y, digamos, es un buen ejemplo, Miguel Ángel. Encarna él mismo, por un lado, la lucha contra el suicidio y por otro, la lucha por una muerte digna. Pero hay que hilar muy fino en este terreno. Quizás podamos conversar después un poco sobre esto. Una advertencia imprescindible es que el paciente que se encuentre en una situación tan dolorosa como para demandar la eutanasia no puede ser un participante o para proceder a otro tipo de muerte digna, no puede ser un participante pasivo de lo que está pasando. La dificultad especial en estos casos es tanto para el paciente como para el médico, es poder hacer el duelo, especialmente para el paciente, de su propia muerte. Freud, en su texto Duelo y Melancolía, expone que la finalización de un duelo está al servicio de que el yo pueda disponer de nuevas investiduras. Es decir, que el sujeto pueda investir libidinalmente su relación con la vida y los objetos del mundo a partir de la pérdida que ha tenido. Pero, en estos casos, todo esto es diferente, porque se trata de un duelo diferente. Ya no es posible investir cosas exteriores, porque en realidad el duelo es respecto de sí mismo, de su propia pérdida. Y solo hay posibilidad de elaborar algo de esto, de este real imposible, a partir de los recursos simbólicos. La demanda de eutanasia, en este sentido, implica una versión del duelo muy especial. Como decía, se impone cuando ya el sujeto está en duelo de sí mismo. Y en este proceso, ser escuchado contribuye a realizar una lectura de la propia vida. Creo que esta dimensión de poder facilitar una lectura de la propia vida es fundamental en este momento. Y tal vez una lectura más digna y más real, donde tanto la idealización como la culpabilidad ya no tengan cabida. Poder ser escuchado sin prejuicios, si así se desea, puede ayudar a este duelo de sí mismo. Como ha expresado Marc Antoni Broggi,
supongo que conocéis su libro Por una muerte apropiada, ¿no? Que es ya casi un clásico, ¿no? Lo cito: es fundamental que la persona sienta que su mundo interior interesa a alguien. Me parece que esta dimensión que señala Broglie es fundamental. No solo su cuerpo, no solo su estado. Es fundamental que la persona sienta que su mundo interior le interesa a alguien. Pero, señala Broglie, saber escuchar situaciones de sufrimiento no es fácil. Requiere curiosidad y paciencia, querer seguir hasta donde quiera ir el enfermo, pararse donde le interesa y progresar en la forma que prefiera. Captar lo que está detrás de las palabras, también lo que haya detrás de los silencios y de las evasivas, o lo que se entrevé entre las incoherencias. Entonces, creo que esto es lo que puede ayudar que alguien sienta que es escuchado, y que es escuchado en su intimidad más íntima en ese momento, puede ayudar a hacer ese saldo de vida que permita un mejor tránsito. Bien, tenemos la Lore y, como ha señalado Miguel Ángel Vázquez, la ley plantea una diferencia clara y separa las prácticas médicas al final de la vida de un paciente enfermo, adecuación del esfuerzo terapéutico y sedación, en las que la iniciativa suele ser del médico o del equipo médico. Es decir, que en ese tipo, cuando ya la situación es final, irreversible, por decirlo así, la decisión muchas veces suele caer más del lado médico. Que hay que separar esto de la iniciativa que parte del propio enfermo en una situación que no sería forzosamente final, es decir, que habría medios técnicos para que la situación pudiera prolongarse y que solicita a un médico ayuda para morir. La iniciativa es diferente y el gesto médico también. Sabemos que las personas que solicitan eutanasia no son tan numerosas. Bueno, no conozco en profundidad los datos, seguro que vosotros mucho mejor, pero al menos en Galicia, desde el inicio de la ley, no es que proliferen un número importante de casos. Bueno, pero cada caso tiene un valor único, como decía. En realidad, me parece que esto apoya la idea precisamente de la especificidad y diferencia de las dos situaciones. Una persona enferma, como ha señalado Miguel Ángel Vázquez, toma la iniciativa de pedir eutanasia cuando la incursión de lo real de la enfermedad sobre su vida la deja vaciada de lo que para ella es reconocible como vida y no acepta como opción la oferta de la medicina de mantenerla bajo diferentes modalidades. Creo que esta diferencia es fundamental y que por eso, especialmente en los casos de eutanasia, es fundamental dar lugar a ese espacio de escucha para que el paciente pueda incluir en las entrevistas la experiencia íntima que lo lleva a querer interrumpir su vida, que va a ser única. Es decir,
no debemos dar por hecho nada ni suponer nada, porque las razones de uno no van a ser las del otro, incluso en situaciones muy graves y terminales. Bueno, creo que me estoy yendo de tiempo, ¿no? Pues voy a... bueno. Sí, porque tenía algo más, pero creo que con lo expuesto puede ser suficiente para iniciar. Sí, yo creo que ya es muy rico el aporte. Bien, disculpas por excederme no, está muy bien, en el tiempo y podemos conversar. Abrimos entonces a la conversación. Pues muchas gracias por tu intervención, que volviendo a la primera nos sitúa en una situación de riesgo porque tenemos que pensar. Yo empezaría, porque no he entendido un tercio de tu intervención. Te agradecería que ese tercio, que me parece muy valioso, que los 2 tercios que faltan, igual la ponencia nos la podrías facilitar, pues para releerla y repensarla. En concreto, yo vengo de Vitoria, pero en Bilbao hay un grupo que está funcionando con salud mental y psicoanálisis. Y bueno, me parece muy interesante, pero como soy incapaz de entrar en tu discurso, te diría, si planteamos que la persona que solicita la eutanasia tiene que ser escuchada porque es una experiencia íntima y única y las razones son individuales, teóricamente no habría lugar a desestimarla. Voy a darte una respuesta simple, creo, y al mismo tiempo creo que puede dar para debatir. Si no hubiese lugar a desestimarla, no habría sido escuchado. Si la respuesta está preestablecida, no hay escucha. Por lo tanto, este es un tema que, por ejemplo, trabajó Araceli Teixidó y que se vincula con la objeción también, con los objetores, ¿no? Ella en un momento determinado se plantea, ¿podría ser objetor en un caso sin tener que declararme objetor? Es decir, en un caso objetar, pero no por objeción de conciencia respecto de la eutanasia, sino porque precisamente en ese caso hay algo que no le permite concluir, ¿no?, al médico, etcétera, sobre esa petición. Por eso te respondía de esa manera. Si no se puede negar, entonces, si es un sí de partida, no hay escucha. Todos los que tenemos práctica clínica sabemos que la demanda hay que interpretarla. Que cuando un paciente pide algo, en muchas ocasiones no es claro que realmente quiera eso que pide. Por supuesto que yo me imagino que una petición de ese tipo, en la mayor parte de los casos, está fundada.
Pero si es un sí de partida, no es necesario el médico. No es necesaria la escucha. E incluso, aunque la predisposición sea a acoger esa demanda, el hecho de poder escucharla en su singularidad permite que el paciente pueda verse reconocido en eso que plantea, en algo diferente a lo que puede plantear otro. Porque si no, el médico sería un mero ejecutor de un protocolo, sería un burócrata. ¿Por qué tendría que ser el médico y no el administrativo en ese caso? O que tramita. Por eso digo que si no es posible en algún caso el no, es que entonces no hay escucha. Si yo a ti te doy siempre la razón, esto ocurre en la vida cotidiana. Hay gente que te dice siempre que sí. Esa gente no te escucha. Porque si te escucha, no te diría siempre que sí. Si te escucha realmente. Entonces, creo que esta sería mi respuesta. Pensaré. Más clara que mi exposición. Sí. Pero bueno, para eso estamos, para aprender un poco más. Sí. Más preguntas. Muchas gracias, soy Cristina de Barcelona. Yo espero que cuando esté en el momento de mi eutanasia no me encuentre a nadie que interprete mi demanda. Lo deseo con fervor, que nadie interprete mi demanda. O sea, yo quiero hacer una demanda y esta sea mi demanda, la que dice en mi documento de voluntades anticipadas, y que nadie la interprete. Gracias. Bien, ahí hay una enunciación singular. Antes decía